Cuando llegamos a los evangelios, encontramos un retrato precioso que el Señor Jesús intentó dejarnos de sí mismo, Dios hablando de su Hijo, pero no solamente para que supiéramos lo que Él es, sino para que pudiéramos ver a través del espejo de la palabra lo que tú y yo somos. La intención constante de Dios cuando vamos a la Biblia es transformar nuestro corazón. Es interesante y es muy importante reconocer cómo muchas veces cuando llegamos a la enseñanza, a veces podemos pensar que estamos de acuerdo con ella. Y muchas veces así es, estamos de acuerdo intelectualmente con la enseñanza, pero en la práctica no estamos viviendo en la enseñanza. Es más, a veces es triste, pero muchas veces encontramos que en la práctica estamos viviendo hasta en contra de la enseñanza. Pero lo peor del asunto es que a veces podemos pensar que aún viviendo en contra de la enseñanza, podemos estar de acuerdo con Dios o que Dios está de acuerdo con nosotros. En los evangelios, Jesús habla constantemente contra la justicia, en contra de la justicia de los fariseos, ¿no? Este grupo de personas religiosas, de personas de alta moral en su tiempo, personas que, vamos a decir, desde el punto de vista de la sociedad del tiempo de Jesús, eran altamente respetadas y eran altamente apreciadas, o sea, les honraba a estas personas, ¿sí? Y sin embargo Jesús, cuando habla de ellos, le dice a los discípulos, no sean, o sea, no vivan como los escribas y fariseos. Pero Jesús explica por qué, y les dice, porque ellos enseñan cosas correctas, pero no las viven. Y entonces Jesús les dice, cuando les enseñen algo, atiendan a lo que les dicen, pero no vivan como ellos. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la trampa de pensar que con saber la enseñanza, con saber el concepto, con tener la teoría, entonces ya estoy de acuerdo con Dios. Y entonces Jesús toma constantemente este asunto, este tema, y nos dice, ¿sabes qué? Hay que ir más allá de la justicia de los fariseos. Aquí, hoy, como creyentes, la invitación también es para nosotros. Nosotros que podemos pensar que Dios, por ejemplo, nos dice, lee la Biblia. Y sí es cierto, Dios nos dice, lee la Biblia, nos gozamos de escuchar a los muchachos compartir lo que memorizan, pero Dios no quiere que nos quedemos en lee la Biblia, sino obedece lo que dice la Biblia, vive conforme a lo que dice la Biblia. Y es entonces cuando tu relación con Dios realmente está caminando, está prosperando. No se trata de quedarnos en lo externo, sino de siempre ir con Dios a preguntarle, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres de mi interior? ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo, no vienes a una religión, ni te sumas a un grupo. Te sumas, Dios te inserta, dice la Biblia, Dios te inserta en el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando vienes a Cristo, vienes a una nueva vida. La vida de Cristo puesta en nosotros. ¿Para qué? Para que se vea, para que se note, para que se viva. Entonces, yo no debo, sí puedo, pero no debo quedarme en ya lo sé, sino preguntarnos constantemente, a ver, ¿esto que estoy leyendo, ya lo vivo? Por ejemplo, nos compartían ahorita un pasaje, oye, es que yo leí esto, pero aprendí esto. Y cuando lo puse en práctica, hoy se abre otro panorama en tu vida. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque yo me puedo saber de memoria Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero hasta que yo no le entrego mi corazón no está salvado. Mi vida no está salvada. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Jesús, cuando llegamos a ese hermoso pasaje bastante extenso del Sermón del Monte, si lo ubican, Mateo 5, en este pasaje de tantísimos detalles, Jesús nos alerta a nosotros como creyentes de no vivir en la apariencia, de no quedarnos en esos aspectos donde aparentamos estar viviendo de acuerdo a lo que sabemos, pero no estamos realmente viviendo así.
sino que Dios quiere que entendamos a examinar el corazón y a ver si estamos realmente ahí en el interior, viviendo conforme a lo que sabes. Vamos a leer Mateo 5, a partir del versículo 21, un par de versículos, 4 versículos, dice Jesús: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguno mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja allí la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Fíjate cómo presenta el Señor Jesús este asunto tan práctico. Y te voy a hacer una analogía. ¿Cuántas veces cuando compartimos el Evangelio, es más, tú puedes pensar, ¿cuál fue tu reacción cuando a ti te presentaron el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias, de salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Porque somos pecadores. Y cuando tú escuchaste la primera vez que necesitabas ser salvado porque eras pecador, ¿cuál es la reacción natural de nuestra vida? Oye, pues si yo nunca he matado a nadie, ¿no? Yo nunca he robado, yo nunca he adulterado, ¿no? Y empezamos a sacar así la lista de cosas en las que podemos decir, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no soy un chismoso, ¿no? Y entonces sale la justificación por delante. Y aquí es bien interesante, hay que entender esto, Jesús en la Biblia, y particularmente en esta enseñanza, habla de un tema. El tema es tu felicidad. Dios está hablando de nuestra felicidad. ¿La de quién? La de aquel que quiere enfrentarse a lo que es y entonces decirle a Dios, Dios, quita lo que yo soy, pon lo que tú eres, porque entiendo, creo, estoy convencido que ahí puedo ser feliz. Cuando tú lees este pasaje completo desde el principio del capítulo 5, te das cuenta cuántas veces Jesús dice, bienaventurados tales, dichosos, felices. Por eso es que Jesús en este tema está hablando de nuestra felicidad. Y para que podamos ser felices, tenemos que entender que Dios siempre está buscando que vayamos a Él con nuestra carga. Por ejemplo, este pasaje que nos compartieron de Pedro dice, dame tu ansiedad y yo te voy a dar mi cuidado. Yo te voy a dar lo que tengo planeado para ti. Y así es en cada pasaje de la Biblia. Dios dice, dame lo que tú traes, dame lo que te estorba para ser feliz y entonces yo te voy a dar en sustituto, te voy a completar, te voy a satisfacer lo que realmente necesitas. Pero para poder hacer ese intercambio constante en nuestra vida como creyentes, tenemos que hacer algo, tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Es decir, cuando a ti te dice Dios en la Biblia, tú tienes este problema, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, no Dios, es que tú no sabes, no conoces todas las circunstancias, no te dieron todos los detalles. ¿Le vamos a poder decir esto a Dios? Digo, sabemos que no, pero en la práctica lo hacemos. Lo hacemos porque le decimos a Dios, Dios, yo no necesito, ahorita estoy muy bien, no necesito que cambies nada en mi vida. ¿A poco no somos así? Y entonces lo que Dios está buscando es que realmente no retardemos más y no dejemos de hacer este presentarnos ante el espejo perfecto de la palabra como algo que hagamos todo el tiempo.
sea, ¿por qué Dios nos dice que vayamos a la Biblia tarde, mañana, mediodía, en la noche? Porque todo el tiempo necesitamos esta transformación, esta limpieza, esta exhortación, esta corrección de la palabra. Si no se lo permitimos constantemente, vamos a estar afectando nuestra vida. Lo que Él quiere es que tú entiendas que Él no puede trabajar en un corazón que se siente satisfecho, que se siente completo, que se siente que nada le falta. Y por eso las palabras de Jesús tan sencillas que tantas veces hemos leído y escuchado de el que tiene oídos para oír, oiga, y hasta nos las sabemos, ¿no? Pero Dios es el que nos dice, pues que te hablo a ti que no captas, que no entiendes lo que realmente te está afectando, te está robando la felicidad, la dicha, la plenitud que tengo para ti. Y en este pasaje que acabamos de leer, Jesús entra a un tema bien práctico. Habla del enojo. Yo quiero preguntarte a ti, sinceramente, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿A poco no es bien práctico? ¿A poco no habla ahí Dios de ti y de mí? Pero claro, cuando llegamos y leemos, ay, sí, estos enojones, no sé, ¿cómo pueden vivir con tanto enojo tan constante, ¿no? Y siempre pensamos que sí, el de allá, el de enfrente, el de junto, el de atrás, ese sí es bien enojón. No, yo nada más soy colérico, ¿no? Y Jesús dice, fíjate cuál es el fondo de esta enseñanza. Jesús dice, entre el matar, el homicida, y el que se enoja, el enojón, separa a Dios, es el mismo pecado. Es decir, produce el mismo efecto. Número 1, te separa de Dios. Número 2, te afecta a ti. Y número 3, afecta a la vida. Afecta a la persona contra la cual tú estás manifestando o expresando ese enojo. Finalmente, todo esto en conjunto resume algo. El enojón, el que se enoja, no puede ser feliz. Entonces, Dios nos está preguntando, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres realmente disfrutar tu vida? Entonces, tienes que aprender a verte, tienes que aprender a distinguir cómo este asunto del enojo nos ha robado tanto. Y por eso cuando vamos a la palabra, lo que Dios quiere hacer es cambiarnos desde dentro, cambiar nuestros valores, cambiar nuestras formas de reaccionar, cambiar las nuestras y que Él pueda poner las suyas. Cuando vamos a la palabra y Dios nos dice, este es el tratamiento para la ansiedad, tú tienes que creerle a Dios. Dios me dice que esto es lo que tengo que hacer si me siento ansioso, si me siento afanado, si me siento preocupado. La Biblia tiene respuesta para cada uno de esos asuntos, pero te dice qué hacer. Te invita a que tú le dejes el corazón abierto y que le digas, Dios, aquí está esto que yo no puedo cambiar, pero creo que tú sí puedes hacerlo. Esto es en la práctica estar usando las cosas de la nueva vida, vistiéndonos con los aspectos de la nueva vida y desechando las cosas que de manera natural tenemos. Cuando hablamos del enojo, esto es muy natural. Es más, es de los primeros pecados que se mencionan en la Biblia después de la desobediencia. O sea, después de la desobediencia, la primera cosa que se manifiesta normalmente aún en nuestra niñez, así de bebés, es el enojo. Yo me acuerdo cuando nació así nuestro primer hijo, así te tardabas así, literal, te tardabas 30 segundos en atender su necesidad de alimento, se enojaba. Se notaba ese enojo en su cara, ¿no? ¿Y quién le enseñó? Mi esposa. No, no es cierto. No le enseñamos nosotros.
Hubiéramos sido muy buenos maestros, déjame confesarte eso, ¿sí? Pero no se lo enseñamos, lo traemos. Lo hacemos perfectamente bien y lo vamos desarrollando a través de nuestra vida. Lo que Dios quiere es que dejemos esos aspectos naturales y le permitamos a Él que en nuestra vida se manifiesten y vivamos en los aspectos sobrenaturales, los que son de Él. Porque recuerda, el tema es nuestra felicidad. Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que yo sea feliz. Y si queremos ser felices, tenemos que entender algo. El enojo es tomar nuestra vida y la vida de la persona contra la que me enojo en nuestras manos y ninguna de las dos me pertenecen. Dios dice, tu vida es prestada. La vida de tu semejante, pues ni siquiera tendrías injerencia. Y cuando nos enojamos, las tomamos en nuestras manos. Y entonces nos ponemos en una situación donde nos autorizamos a criticar, nos autorizamos a agredir, nos autorizamos a hablar mal, ¿no? A veces de frente, a veces por atrás, ¿no? Y a hacer cosas que para nada, dice Dios, para nada te sirven. Al contrario, te afectan. Es más, desde el punto de vista médico, una persona que se enoja tiene un 20% más de posibilidades de tener problemas cardíacos. Yo recuerdo que de chico escuchaba esta expresión muy seguido en mi casa. Mi papá decía, me van a matar de un coraje. No sé si tú lo has escuchado por ahí. Bueno, médicamente está comprobado que las personas que son iracundas, enojonas, tienen un alto porcentaje, una alta posibilidad más de tener problemas del corazón, del físico, porque del corazón espiritualmente hablando, sin duda que los tenemos todos. Una persona que se enoja también acorta su vida. Hay una estadística por ahí también que también cerca del 20% de las personas que se enojan tienen una esperanza de vida menor. En la palabra de Dios tú encuentras el ejemplo, ¿se acuerdan de Nabal? Literalmente, se enojó y se murió. No le gustó la noticia, no le gustó lo que, ya sabes, el problema siempre es la esposa, no le gustó lo que hizo la esposa, ¿no? La esposa estaba en lo correcto, nada más no le gustó a él lo que la esposa hizo. Entonces, se enojó y se murió. Entonces, cuando nos enojamos, estamos tomando nuestra vida en nuestras manos. Y lo que Dios quiere es que entiendas, si eres enojón, si eres enojona, desde el punto de vista de Dios, eres igual que un homicida. Igual que el que mata a una persona. Y entonces Dios dice, ese pecado te afecta. Rompe tu comunión conmigo. Afecta tu relación con Dios y con las personas alrededor. Y nadie quiere estar cerca de la persona enojona. A veces el que se enoja dice, ay, ¿y por qué estoy solo? ¿Por qué será? ¿No? Pero si entendemos que la semilla del enojo está presente en todos nosotros, vamos a ir con urgencia a decirle al Señor, Señor, cambia esto. Controla esto. Hay rasgos de nuestra personalidad donde en algunas personalidades el enojo es más a flor de piel, o sea, más frecuente que en otras, ¿no? Hay personas que difícilmente por su personalidad las puedes hacer enojar, o al menos que lo manifiestan. Pero hay otros, ¿no? La Biblia habla, por ejemplo, de unos de los, creo que eran de los hijos de Rubén, que dice que eran coléricos, ¿no? Yo me identifico con ellos. Dice, eran así de los coléricos y les dicen, no, con ellos ni te metas, ¿no? Porque no sabes cómo te va a ir. ¿Por qué? Porque el que se enoja tiende a usar su enojo
equivocadamente, no digo que lo hagan, pero tiende a usar su enojo como un mecanismo de defensa y decir, a ver, si me haces esto, me enojo, ¿eh? Y si me enojo, ya sabes, atente a las consecuencias, ¿no? Y hay diferentes manifestaciones para el enojo. Está el que se enoja y grita, está el que se enoja y se enmudece, ¿no? ¿Qué tienes? Y todavía me pregunta que por qué estoy enojado, ¿no? Está el que se enoja y llora, ¿no? Está el que se enoja y se deprime. O sea, son las diferentes manifestaciones en que manejamos el enojo, pero al final ese enojo es pecado. Y es que nosotros, además de que traemos nuestra propia naturaleza desde bebés, fuimos teniendo maestros y maestras en los padres, en los hermanos, en los amigos, en la televisión, donde aprendiste cómo se resolvían los problemas. Y entonces lo que Dios quiere es borrar toda esa información equivocada, destruir toda esa información inservible y decirte, no, los problemas no se resuelven así, no se resuelven enojando, no se resuelven gritando, no se resuelven levantando la voz, no se resuelven golpeando la mesa. Los problemas se resuelven siguiendo los principios de la palabra. Y cuando tú entiendes, en mayor o en menor medida, en dónde está ubicado así tu problema en esta área, vas a ir con Dios. Y vas a darte cuenta que es un problema que solo Dios puede quitar. Solo Dios puede arreglar. Pero la invitación de Dios es para que, así como al principio de esta plática, pero yo te pregunté, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? Y que de repente así de la nada nos sentimos en el mismo equipo, ¿no? Y que podemos decir, sí, es que soy un enojón. Que tú realmente le puedas decir después a Dios, Dios, gracias porque me has dado victoria. Gracias porque he avanzado en esta área. Gracias porque como aquel señor de la Escritura, ¿no? Que dice, Jesús sentado a la mesa con Simón el leproso. Ya no estaba leproso, era el leproso. Así que tú puedes decir, Dios, te invito a unos tacos, y estás sentado con Jesús a la mesa, con Arturo, el que era más enojón. Pero Dios lo está transformando, Dios lo está cambiando, Dios te está dando victoria. Y en este asunto, no hay duda que todos tenemos un terreno por avanzar. Nuestra misma vida, nuestro entorno nos da muchas retroalimentaciones de esto. Hace no mucho, mi esposa me dijo, ¿qué tienes? No tengo nada, le dije, ¿no? Me dice sabiamente, pues ve tu cara. ¿Ve tu cara? Y pues sí, mi cara decía que tenía algo. La palabra de Dios dice, como en el agua el rostro refleja el corazón del hombre, como en el agua el rostro refleja el rostro, o sea, se ve como un espejo, así el corazón del hombre se refleja en el rostro. Entonces, sabiamente mi esposa me dijo, pues ve tu cara. Y es que a veces podemos intentar hacer como que no pasa nada, o sea, esta apariencia de la que hablamos al principio. Y Dios dice, hay un problema. Y si ese problema no se arregla, entonces va a haber más problemas. Y ese problema se va a hacer más profundo. Y entonces lo que tenemos que hacer cuando se presentan las situaciones que nos molestan, es preguntarnos, bueno, ¿y cómo reaccionaría Jesús? Porque ¿cómo reaccionaría yo? Ese lo tengo clarito, ¿no? Ese me sale muy bien. Pero ¿cómo reaccionaría Jesús? Necesitas la fuerza de Dios y el control del Espíritu para entonces no hacer lo que tú hubieras hecho.
Y así en las circunstancias que tú enfrentes, ¿sabes a qué nos invita esto? A entender que las circunstancias no van a cambiar. O sea, piensa en la circunstancia que hoy tú dices, no, es que yo estoy molesto o molesta por esta circunstancia. Y Dios te está diciendo, bueno, la circunstancia puede que no cambie. O sea, no es el asunto ahorita la circunstancia es lo que yo quiero cambiar, es tu reacción, tu respuesta, tu actitud ante esa circunstancia. Después ya Dios, en otro asunto, en otra oración, en otro momento, pídele por esa circunstancia. Pero primero es, Dios, déjame cambiar el corazón. Cambia mi corazón. Me acuerdo compartía un amigo, que cuando él se casó en Cristo, y se presentó así en su vida matrimonial el primer conflicto, dice que él se sentó en la sala de su casa y que en su mente empezó a ver volar objetos. Eran los muebles así de la sala que empezaban a volar en su mente. Y que entonces él se dio cuenta, dice, eran los muebles, eran los objetos de la casa donde yo crecí, de la casa de mis padres. Sí, y me di cuenta cómo era así la invitación a repite la secuencia, ¿no? Repite el patrón. Y la verdad es que así somos. Esa es nuestra naturaleza. Repetimos patrones, aunque nunca han funcionado, los repetimos, y los repetimos, y los repetimos. Y lo que Dios dice es, ¿hasta cuándo te vas a cansar de repetir un patrón que nunca funciona? Y cuando nos cansamos realmente de este patrón, es cuando vamos con Dios y le decimos, Dios, yo necesito un cambio de chip, ¿no? A veces el que se convierte lo molestan los de cerca, los de junto, y dicen, no, es que a ti ya te cambiaron, ya te lavaron el cerebro. Pero fíjate que así, pensando en esta enseñanza, esto es realmente lo que necesitamos, ¿eh? Un lavado de cerebro. O sea, cambiar esas ideas, cambiar esas estructuras, cambiar esas formas en las que nosotros automáticamente reaccionamos y que pensamos, pues es que así es, porque así soy yo. Y Dios dice, sí, así eres tú, pero te amo tanto que no quiero que sigas siendo así. Déjame transformarte. Para que Jesús pueda transformar nuestra vida, siempre se requiere que tú estés dispuesto a entregarle ese aspecto y decirle, Dios, aquí está lo que yo soy y como siempre he sido y como siempre reacciono, pero ya no quiero ser igual. Fíjate cómo Jesús habla de algo bien sencillo. Dice, el que insulta a su hermano. Y la palabra que usa, después léelo ahí en el pasaje, Mateo 5, usa una palabra que sería el equivalente a decirle a alguien, ay, qué tonto eres. Así de simple. Dice, el que le dice tonto a su hermano, ya es culpable de juicio. El que le dice necio a su hermano. Pero aquí entonces el Señor Jesús nos está dando una pincelada bien interesante, porque nos está hablando de lo que produce esa palabra, o de qué produjo esa palabra, mejor dicho. ¿Y sabes qué la produjo? Tu manera de pensar. Porque si tú piensas de una persona que es tonta, ¿cómo lo vas a tratar? Pues como un tonto, ¿no? Si tú piensas que una persona es abusiva, ¿cómo la vas a tratar? Como un abusivo. Si tú piensas de una persona de X manera, tu reacción, tu trato, tus palabras, tus actitudes van a estar estrechamente asociadas a la forma en la que ves a esa persona. Y por eso aquí, de la mano de hablarnos Dios del enojo,
Nos habla de ese aspecto tan profundo, tan arraigado en nuestra vida, que tenemos que aprender a mantener a raya, que es nuestro orgullo. Porque nuestro orgullo es el que nos hace pensar que tenemos el derecho de pensar así porque tenemos la razón. Ese es orgullo. Y cuando yo estoy en orgullo, me pongo en una posición que Dios nunca me dio, es decir, ponerme por encima de mi semejante, sea como sea mi semejante. Entonces, aquí lo que Dios busca es que primero entendamos qué está produciendo mi enojo. Mi enojo lo produce mi orgullo, porque me siento más que mi semejante. ¿Sí? Y entonces, el punto primero con el que tenemos que llegar con el Señor y decirle: Dios, enséñame a pensar de mi semejante, a pensar de la persona con la que me estoy enojando, a pensar como tú piensas, a pensar como tú me ves a mí. Y si nosotros aprendemos a pensar del semejante como Dios piensa de Él y como piensa de nosotros, porque Dios nos ama como somos, vamos a empezar a poder apreciar. Si no hacemos esto, entonces vamos a estar en un asunto donde anhelaríamos o anhelamos tener una reacción diferente, pero sin la entrega necesaria, sin la autorización necesaria a Dios para que lo haga, simplemente su manera, la manera de Dios, no va a poder ser nuestra manera. A lo mejor te controlas, a lo mejor te disciplinas internamente, pero la victoria no la puedes tener tú. La victoria solo la da Dios. Por eso, en esta primera parte de la enseñanza, lo que Dios quiere pedirte a ti y a mí es que realmente dispongamos el corazón a ese examen minucioso de Dios, de su palabra, donde nos muestra lo que tú eres, donde nos muestra por qué están ahí escondidos esa raíz de orgullo, esa raíz que te lleva a ofender, esa raíz que te lleva a criticar, a pensar que tienes todo el derecho de tener algo contra la persona que deberías tener aprecio, amor. Porque normalmente las personas con las que guardamos o producimos cierto enojo, al final son las personas con las que más trato tenemos. Piénsalo, te enojas en el trabajo, te enojas en casa, te enojas, son las personas, si sumas, me quedo ahí. Si te enojas con las personas con las que trabajas y con las personas que estás en casa, ya estamos hablando del 90% de tu tiempo que estás despierto. Ya si te enojas en los sueños, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero si estás enojado todo el tiempo que estás despierto, ¿dónde está el problema? Podemos llegar con Dios y decirle: Dios, sácame del planeta, ¿no? Sácame de aquí, porque aquí con quien quiera que me relaciono, me acabo enojado. Y no se trata de que nos saque del planeta, se trata de que nos saque lo equivocado del corazón. Y cuando tú entiendes eso, entonces le puedes pedir a Dios: Dios, dame la capacidad para ser feliz en las circunstancias y con las personas con las que me relaciono, sean como sean. El problema cuando nos enojamos es porque queremos cambiar a las personas en ciertos aspectos que nunca van a cambiar. ¿No? Entonces, tenemos que ir con Dios y decirle a Dios: Dios, cambia esto en mí. Quiero dejar fuera de mi vida lo que me impide ser feliz con todas las bendiciones que tú hoy me has dado. Lee, por ejemplo, cuando leas los evangelios, fíjate en la personalidad de los discípulos. Todos eran diferentes. Tenían sus cualidades y sus defectos, como tú y como yo.
Y Jesús nunca le dice, por ejemplo, a Pedro, Pedro, ya no seas tan impulsivo. Era su personalidad, era su carácter. Así lo amó. Nunca le dijo a Juan, ay Juan, ya no seas tan empalagoso, ¿no? ¿No te imaginas a Juan así, el típico amigo que empalaga, ¿no? Ya no sé cómo expresarlo. Y Jesús nunca le dijo, ya, dame mi espacio personal, ¿no? O sea, en cada uno de los discípulos podemos identificarnos y además ver cómo Jesús, así como somos, nos ama. Hay cosas de nuestra personalidad con las que Él nos equipó que no va a cambiar, que no quiere cambiar, así nos creó. Pero si hay aspectos en los cuales nosotros hemos permitido una reacción o un patrón equivocado, ahí sí Dios te dice, déjame cambiar eso. Déjame cambiar la forma en la que reaccionas ante esas circunstancias. Y aprende a amar a quien tienes cerca como es. Entonces vamos a orar. Yo te invito a que vayamos con Dios. A que vayamos así y le digamos juntos a Dios, Dios, yo ya no quiero seguir siendo el culpable de homicidio delante de ti. Ya no quiero ser el culpable de seguir tomando mi vida, mi felicidad y la de mis semejantes en mis manos. Quiero aprender a reaccionar como tú. Yo no puedo. Yo no lo puedo hacer, no está en mi capacidad, pero tú lo puedes hacer en mí. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias, porque entendemos que en tu palabra nos vemos tal como somos. Y que es en ella donde tú planeaste que viéramos esos aspectos profundos, íntimos del corazón, de donde surgen esos enojos, esas molestias, esa crítica, ese menosprecio hacia otra persona. Y gracias también porque nos dejas ver que esos son aspectos que tú no quieres que sigan controlando y dominando nuestra vida. Gracias por mostrarnos que ahí hay pecado. Un pecado por el cual tú pagaste en la cruz, ganaste ahí la victoria y nos diste con ella la oportunidad de hoy también tener victoria. Dios, yo soy enojón. Pero quiero que tú hagas ese trabajo en mi vida, lo que se requiera hacer, para que tú me des la victoria que tú ofreces. Déjame amar, apreciar a cada una de las personas que están cerca de mí, como son. Amarlas como tú las amas, amarlas como me amas a mí. Y que juntos podamos disfrutar de lo que es tu plan para nuestra vida. Y tu plan para nuestra vida es que seamos felices. Gracias, porque entendemos que esto viene con la salvación que nos regalaste en Cristo. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén.